Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar en la iglesia. Gusto ver acá con ustedes. Vaya su Biblia, por favor, leer Romanos capítulo 13. Quiero agradecer una vez más a cada uno de ustedes por estar aquí. Pastor Pepe, también por la amistad. Pastor Gómez, por su amor y también por la confianza. Vamos a leer Romanos capítulo 13. Esta semana aquí en la iglesia, durante el instituto, hemos hablado un poco acerca de fundamentos de la fe, porque somos bautistas, nuestra creencia, nuestra herencia, y ha sido una gran bendición estar entre el pueblo. Y hoy vamos a continuar algo que quizás va de la mano con ello, allí en Romanos 13, del 1 al 7, y el título de este mensaje es La autoridad bíblica y el gobierno. La autoridad bíblica y el gobierno. Es importante que entendamos bien el significado de la autoridad política y la autoridad de nuestro gobierno a la luz de la Biblia. Son temas presentes y prevalentes de nuestra vida cotidiana. Sería algo no muy sabio ignorar la responsabilidad que tenemos en cuanto al gobierno a la luz de la Biblia. Hay dos extremos que hay en cuanto al gobierno. Hay un extremo de exagerar la autoridad del gobierno. Hay un extremo de subestimar la autoridad del gobierno. Ahí le dice ahí en Romanos 13, del 1 al 2, de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hace años en Alemania, Hitler utilizó este pasaje para convencer a los luteranos de Alemania a que se sometieran a él. Y usó este pasaje para doblegarlos, tomar el control y de pronto obligarles a hacer cosas que no debían hacer. Hitler era un funcionario debidamente elegido por el pueblo, y según él, el pueblo debe obedecerle. Entonces nosotros tenemos que ver hasta qué punto vamos a obedecer al gobierno. Hasta qué punto nos vamos a someter al gobierno. Este pasaje, aunque habla en un contexto positivo, hay un lado negativo en cuanto al gobierno. Somos una república constitucional representativa. Mire, este país, Estados Unidos, técnicamente no es una nación, es una república. Quizás no comprendemos esto, pero mire, Estados Unidos no es una democracia. Estados Unidos no se rige por el voto popular. Estados Unidos tiene varios poderes. Tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Tiene el poder de las elecciones y votaciones. Tiene el poder estatal y el gobierno local. Entonces este país fue forjado en rebeldía hace años, cuando el pueblo se levantó en contra del rey Jorge de Inglaterra. En un sentido, entonces, los americanos tenemos un sentido de rebeldía, que el gobierno no puede decirme qué hacer. El gobierno no tiene autoridad a decirme cómo vivir mi vida. Pero tenemos que tener una postura bíblica, un equilibrio bíblico, donde hay una enseñanza que debemos someternos a las autoridades. Y sí, tenemos una autoridad por encima de esa autoridad, que es la palabra de Dios. Nosotros celebramos cada año esa rebeldía, el 4 de julio. Gracias a Dios por aquellos hombres que sí buscaron la libertad del tirano rey de Inglaterra, y ahora podemos tener la libertad de expresión, de religión, y poder adorar a Dios, reunirnos sin que nadie nos incomode, sin que nadie nos diga nada. Somos hasta desconfiados del gobierno. Hacemos huelgas, hasta insultamos a los oficiales. ¿Alguien conoce la judicial aquí en México? ¿Puede hacer usted eso con la judicial en México? ¿Alguien aquí se ha topado con la judicial en México? ¿Usted? ¿Y le fue bien o le fue mal? Le fue mal, no me diga, hermano. Cuando yo me topé una vez con esos oficiales, yo me di cuenta que yo no les puedo hablar a ellos como le habla a un oficial aquí en Estados Unidos. Allá en California hacen retenes, y retenes dicen que es para DUI, para ver si andas manejando borracho. Y cuando me detienen,
Le digo, ¿con qué autoridad constitucional tienes tú para detenerme aquí? Puedo ver tu licencia. Tú no tienes derecho a ver mi licencia. ¿Qué no sabes que soy ciudadano de Estados Unidos? Aquí no es China, aquí no es Cuba, aquí libre, libre. ¿Y sabe qué hace? Pásale. Somos un país único, no hay otro país como este. Yo sé que hay extremos en cuanto a este aspecto de Estados Unidos. Bendice a América y otros maldice a América. Pero mire, tenemos que tomar una postura bíblica en cuanto al gobierno. Porque el gobierno poco a poco nos está quitando nuestras libertades. Ahora mire, yo vengo de California. Oren por nosotros. Nuestro gobernador acaba de pasar una ley que si una muchacha, niña de 14, 15 años, quiere abortar, puede venir a nuestro estado lo paga y no tiene que tener el consentimiento de los padres. Ha puesto letreros por todos los estados diciendo, ven a California, aquí puedes hacer tus abortos. Y abajo pone un versículo, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Nosotros tenemos a un gobernador muy malvado. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la postura bíblica? Hay quienes dicen ¿para qué votar? Otros dicen tenemos que votar. Unos dicen el gobierno es del diablo. Otros dicen tenemos que ejercer nuestra libertad y conciencia para votar. Hay un equilibrio bíblico. Es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Cuál debe ser nuestra postura bíblica en cuanto al gobierno? ¿Cómo vemos al gobierno? ¿Podemos darle una posición exagerada o podemos subestimarlo? Pero nos vamos a ver hoy entonces esta noche 3 verdades sobre la autoridad de nuestro gobierno. En primer lugar, vaya ahí a Romanos 13:1, vemos la autoridad viene de Dios. La autoridad viene de Dios. Dios es la fuente de toda autoridad humana. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién dice ahí? De Dios. O sea que todas las autoridades son establecidas por Dios. El pasaje enseguida dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vaya conmigo a Salmo 62, dejando su marcador ahí en Romanos 13. Pero algunos dirían, pastor, ¿no serían solo algunas autoridades las que cumplen los ciertos requisitos, calificaciones? Si es buena autoridad me voy a someter, si es mala no me voy a someter. La respuesta es no, toda autoridad es establecida por Dios. Tenemos que someternos a toda autoridad. Ahora, no me malentienda, ahorita les voy a explicar cuándo debemos desafiar a la autoridad. Pero primero tenemos que dar un fundamento completo. ¿De dónde viene la autoridad? Dios establece la autoridad. En Salmo 62, versículo 11, dice así la Biblia, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vaya a Daniel 4:32, por favor. Dios tiene el dominio, dice la Biblia, en el reino de los hombres. Dios reina, Dios está en control. Dios decide a quién pone, a quién quita. De Dios es el poder. Dice Daniel 4:32 de esta manera, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, note esta frase, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da, ¿qué dice al final ahí? Al quien Él quiere. ¿Quién da la autoridad? Dios. ¿De quién es el poder? Es de Dios el poder. Dios es el que establece reinos y gobiernos y establece límites. Él estableció naciones y pueblos ahí en Génesis capítulo 10. En Daniel 2:20, vaya conmigo por favor ahí, Daniel 2:20. Dice así la Biblia, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Mire esta frase, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, ¿quién establece reyes? ¿Quién establece gobiernos? ¿Quién establece naciones? ¿De quién es el poder? De Dios. Por lo tanto, la autoridad viene de Dios. Si tenemos a un presidente, ¿quién lo puso ahí o quién lo permitió? Dios. Gracias a Dios por Joe Biden. No hay amenes ahí, yo comprendo. Ahora miren,
Se me olvidó el otro presidente, ¿cómo se llama el que estaba antes? Oh, Donald Trump, ¿ok? Y antes de Donald Trump estaba Barack Obama. Aquí abajito, ¿no? La cuadra. Aquí en Chicago. Y antes de Obama, George Bush. Y antes de Bush, Bill Clinton. How you doing? Y antes de Clinton, el otro Bush. Y antes de ese Bush, Reagan. Ronald Reagan. Ahí más allá, ustedes no se acuerdan ya. Según la Biblia, el poder es de Dios. Y Dios es el que da autoridad, el que pone, quita. Y nosotros sabemos que no somos un reino. Y ellos no fueron reyes, pero están en eminencia, están en poder, tenían autoridad sobre esta nación. Gracias a Dios que es algo momentáneo. Usted sabe que ya el presidente Xi va a terminar su término, iniciar su cuarto término, o más bien va a iniciar su tercer término. Y quizás se va a quedar como un supremo rey de China. Y nuestra nación no tiene eso. Nuestro país tiene más bien elecciones, donde es un término de 4 años. Termina los 4 años y puede reelegirse si es que no le roban la presidencia. Y cada 2 años hay votaciones. En unas cuantas semanas va a haber votaciones en nuestro país. Para el Senado, para el Congreso, para gobernadores, muchas votaciones locales, estatales, de alcaldes en sus ciudades. Van a haber proposiciones que quieren cambiar, llevar adelante nuevas leyes, hacer cambios. Recuerde, es un país donde se nos ha permitido participar en ello. En la Biblia no había votaciones. No sé por qué mucha gente entonces no considera, si es que se le da la oportunidad a usted de hacer algo, ¿por qué no votar? ¿O por qué no ir? Ahora, yo no le digo a quién votar. Trump. No es cierto, hermano. Algunos están enojados ya. Salinas de Gortario, entonces, algunos. En Jeremías 25:9 dice la Biblia: Jehová llamó a Nabucodonosor mi siervo. Al peor de los hombres en la Biblia, un hombre sanguinario, al rey más poderoso que la Biblia registra, le llamó mi siervo. En Isaías 44:28 le llama a Ciro, otro emperador sanguinario, le llama mi pastor. O sea que Dios usa a hombres malvados para llevar adelante su agenda. En Salmo 75, vaya conmigo allá por favor. Versículo 6 dice la Biblia de esta manera: porque ni de oriente ni occidente ni del desierto viene en enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla, dice él, y a aquel enaltece. Ahora, cuando Jesús estaba ante Pilato, ahí en Juan 19, si me acompaña allá, él no entendía que toda autoridad venía de arriba. Él le decía a Jesús que él tenía la autoridad. Yo tengo autoridad para soltarte, pero Jesús, él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores, y Pilato no entendía quién estaba delante de él. Dice así la Biblia en Juan 19:10 de esta manera: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? A lo cual Jesús le responde en el versículo 11: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. Entonces, ¿de dónde viene toda autoridad? De Dios. El gobierno recibe su autoridad ¿de quién? De Dios. En segundo lugar, regresa a Romanos 13:2. La autoridad es delegada por Dios. O sea que uno se somete al gobierno de Dios por medio de la autoridad que Él ha delegada a otros humanos. La autoridad terrenal. Dice Romanos 13:2 de esta manera: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué hace ahí? Resiste. La sumisión a Dios es siempre por delegación. Si yo no obedezco a la autoridad que Dios ha establecido, entonces estoy desobedeciendo a Dios. Dejando una vez más su marcador ahí, y vaya conmigo a 1 de Pedro 2:13. Note que la Biblia llama de esta autoridad humana o terrenal. En 1 de Pedro 2:13 escribe así el apóstol Pedro. Dice: por causa del Señor
someteos a toda institución, ¿qué dice enseguida ahí? Humana, ya sea al rey como a superior. Dios, el Todopoderoso, ha delegado su autoridad a seres humanos falibles. En Hebreos 12:9 también nos deja saber ahí que relativo a la tierra es una contraposición a lo que pertenece al cielo. O sea, Dios está en el cielo, pero aquí en la tierra da autoridad a los hombres. Hebreos 12:9, estamos ahí. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres, ¿cómo dice ahí? Terrenales, que nos disciplinaban. En Efesios 6:5 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Entonces vemos que para obedecer a Dios tenemos que obedecer las autoridades terrenales. Para someternos al gobierno que Dios mismo estableció, tenemos que obedecer a las instituciones humanas. Ahora, ¿cuáles son esas instituciones que Dios ha establecido? La primera autoridad que vemos es obviamente la Biblia, pero quiero llevarle que usted vaya, por favor, al libro de 1 Corintios 11:3. La autoridad en el hogar. El gobierno en el hogar. 1 Corintios 11:3, estamos ahí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de ¿quién dice ahí? De todo varón. Y el varón es la cabeza de ¿quién? De la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos que el hombre es la cabeza de su mujer, de su esposa. Entonces, hermanita, usted debe someterse, sujetarse a su autoridad, que es su esposo. La Biblia manda que el hombre sea el líder del hogar. Note que dice la Biblia que Cristo es la cabeza del hombre. Hermanito, usted no está sin autoridad. Ya no dijeron amén ahí, ¿verdad? Mira, usted no está sin autoridad. Cristo es su cabeza. Usted debe someterse a su cabeza, obedecerle, seguirle, orar a Dios, ser un buen ejemplo, porque hay una mujer que lo necesita a usted como cabeza. Y hermanita, el sujetarse a su esposo no significa que debe ser un buen esposo. Porque la Biblia dice que hay solamente un hombre en la tierra que fue sin pecado y fue perfecto, y ese es Jesús. Y usted sabe muy bien que su esposo no la hace, ¿verdad? No la hace de Jesús. Nada más en un drama en diciembre, pero no la hace en la vida. Por eso la Biblia dice que debemos someternos. Esta hermanita, someta a su esposo, escucha esto, como al Señor. Como Él sí, Él es el hombre perfecto. Y dice, yo exijo que tú te sometas a la autoridad que yo establecí a este hombre, no porque Él sea algo, no porque Él es un buen hombre o es un buen ejemplo. Y si lo es, qué bendición, pero no es por eso. Es porque tú vas a someterte a Él como si te sometieras a mí. A causa de mí, por mí. Yo sé que hay una crítica en este mundo, decir eso es machismo, ¿cómo voy a hacer eso? Dice una muchacha, yo no voy a tomar el apellido de otro hombre. Cuando se casan, digo, ¿y cuál apellido tienes? ¿El de tu papá no es un hombre? Todos tienen el apellido de otro hombre, ¿no? Se requiere que se someta, diga, yo voy a colocarme para ser tu ayuda idónea como Dios lo ha mandado. Note que dice la Biblia que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué no es Cristo Dios? ¿Quién es más importante, el Padre o el Hijo? Son igual. Pero note cómo Cristo se somete al Padre. Note cómo Él dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Como Él en la cruz dijo, consumado es, he acabado la obra que tú me has enviado. Jesucristo mismo reconoce que su cabeza es el Padre. Entonces escuche esto, hermanita, no se trata de posición, no se trata de privilegio, se trata de responsabilidad. Pero tengo que recordarle, mi querido hermano, usted debe ser un buen líder en su casa. Quiere que su esposa, sus hijas le sigan. Más vale que usted sea un líder que está siguiendo a Jesús. Vaya a Efesios 5, por favor. ¿Sabe qué? Mejor no. Vamos a Colosenses 3:20. Ya les di duro a las mujeres ahí. Vamos a ir ahora a Colosenses.
De regreso con los hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces vemos el orden del hogar, el gobierno, se le dio la cabeza o la jefatura al hombre del hogar, responsabilidad. Y la esposa debe someterse, seguir la guía, seguir la dirección del esposo. ¿Y los hijos? Colosenses 3:20 dice así: hijos, obedecer ¿a quién? A vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces la autoridad de los hijos, ¿quiénes son? It's your daddy, your mama, right? Your parents. It's my life. No, you don't. You don't have a life. So you get married, you ain't got no life. You ain't got no wife, you ain't got no life. No tengo yo derechos. ¿Derechos de qué? El único derecho que un hijo tiene es obedecer y callarse, es todo. La ley le dice: hijos, obedecer a vuestros padres en... ¿Qué es todo? ¿Qué excluye todo? No, ¿qué excluye todo? Nada. Tienes que obedecer, hijo. Cuando te levantas, cuando te duermes, que comes, que no te comes, que vistes, cómo luces, cómo te peinas, que juegas, que ves en la televisión, quiénes son tus amigos, dónde te sientas en la iglesia, todo. Todo es todo, hijos, obedecer al Señor en todo. El gobierno de Dios, Dios lo estableció, dijo: hijo, obedece a tus padres, haz lo que dicen, sométete a ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no vivas bajo el techo de su casa. Pero es que ya tengo 30, un becerrón así. No importa que tengas 50 años y aún vives ahí, obedece. Ahí está el escuincle de 12 años mandando a sus padres. No, hijo, es al revés. Padre, usted mande, ordene a sus hijos. Tenemos una generación de padres que les da alergia por consentir a sus hijos. Y si no le hago, ¿qué va a hacer? El único derecho que él tiene de usted es que usted lo alimente y le diga qué hacer. Y se acabó. Es que hace berrinches. Hay un cinturón mágico que quita berrinches. Porque si el hijo no obedece, entonces le debe azotar. Dice la Biblia que el padre debe castigar, disciplinar a su hijo, así como Dios castiga a los suyos. Pero esta generación no hace eso. Que el niño elija lo que quiere ser, lo que quiere comer, elija su género. No. Yo sé que hay niños que tienen curiosidad. Te he visto, yo no lo hice, gracias a Dios. Ahí está un niño levantando una muñeca. Wow. Dijo: eso es para niñas. Aquí está una pistola, váyase para allá. Es niña, mira cómo habla con la muñeca, es niña. Padres, hay que enseñar a nuestros hijos lo que es ser hombres. ¿Cómo habla un hombre? ¿Cómo se siente un hombre? ¿Cómo luce un hombre? Sé hombre, hijo. Tenemos que enseñarles, es el gobierno, es la responsabilidad suya, padre, enseñar a sus hijos. En Efesios 4:11 nos habla de la autoridad de la iglesia local. Varón, usted no está sin autoridad, usted tiene un pastor. Dice la Biblia en Efesios 4:11: y asimismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la voluntad de Dios que cada creyente sea parte de una iglesia local. Y si esta es su iglesia local, más vale que usted se someta al liderazgo de la iglesia local. Es establecido por Dios. Dios estableció el gobierno en la iglesia local. No es idea de un hombre. Dios mismo dice: Él dio pastores. Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice Colosenses 1:18, pero Tito 1:7 dice que el pastor es el administrador de la iglesia, la persona que tiene a cargo las administraciones de bienes ajenos. Y en Hebreos 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores. En la visión y dirección bíblica que Dios le ha dado, una estructura o la manera en que se organiza la iglesia, el liderazgo que establece, los encargados, los maestros, sugieres, sus preferencias, usted debe seguir esa dirección, así como usted quiere que su esposa le siga.
Así como usted exige que sus hijos le obedezcan, usted y yo también tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Es el gobierno establecido por Dios, no por un hombre. Está también la autoridad social, lo que es el gobierno civil. Vaya a Tito 3, versículo 1, por favor. Tito 3:1. Vemos entonces que el creyente no está sin autoridad. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El gobierno civil, lo cual hablaremos un poco más de ello, pero también a nuestros patrones. ¿Tiene un patrón? ¿Es empleado o todavía anda buscando trabajo? Está desempleado. Los que tienen un patrón, mire lo que dice Tito 2:9, por favor. En Efesios dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. En Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden ¿en qué? En todo, que no sea respondón. Que no ande renegando a su patrón. ¿Y por qué yo? ¿Y él qué? Sea un buen trabajador. Diga: sí, señor, yes, sir. Lo que usted diga, llegue temprano, mire, y llegar a tiempo es llegar tarde. Si el patrón dice: te quiero aquí a las 7, llegue a las 6:55. Y no sea respondón. Y otra vez: ¿por qué tan temprano? Y no hago nada. Póngase a ser un buen trabajador, dice la Biblia, trabaje duro, no sea respondón, agrade a su patrón no lo defraude, no se quede con los galones de pintura que para mi casa, no, son de él. ¿Cómo decoró toda su casa, hermano? Todo gratis. ¿Cómo es eso? Eso es defraudar a su patrón. Es robarle. No vaya cada rato a tomar un descanso ahí en el baño. Tengo que ir al baño y otra vez, y otra vez, y otra vez. Si le dicen: cárgame estas bolsas para allá, mire, cárguelas más que pueda. Trate de ser productivo, no lleve nada más una cajita a la vez. Ahí va. No le diga a sus amigos que ponchen por usted. Me voy temprano, no poncha por mí a las 5, ¿no? ¿Cómo sabe todo eso, pastor? Porque me ha tocado trabajar con otros cristianos que hacían eso. Yo no lo hice, yo no. Que mi sueldo valga, que el patrón diga: yo te necesito a ti. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:2. ¿Qué tal si es creyente? Porque muchos abusan. No, es que mi patrón, él es el hermano, él es el ujier principal. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles como mejor, por cuanto son creyentes y amados. En 1 Pedro 2:18, ¿qué tal si es un mal patrón? ¿Qué tal si él me grita, me maltrata? No lo puedo soportar. ¿Le puedo gritar? ¿Le puedo yo insultar? ¿Puedo yo defraudarlo? ¿Puedo yo pagarle como él mismo a mí? 1 Pedro 2:18 dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los, ¿qué dice ahí? Difíciles de soportar. ¿Le ha tocado tener un patrón difícil de soportar? Yo tenía una patrona. Miren, los peores patrones que he tenido han sido mujeres. Ahora, la mejor patrona que yo también tuve fue otra mujer también. Pero esta doña, venía: ¿qué estás haciendo, Ringo? Doña María, estoy haciendo lo que usted me dijo. Yo no te dije que hicieras eso, Ringo. Sí, usted me dijo, ayer me dijo: haz esto. Me estás llamando mentirosa, Ringo. Ok, ¿qué quiere que haga? Pues hazlo así. Ok. No le exagero, 2 horas después: ¿qué estás haciendo, Ringo? Usted me dijo que hiciera esto. Yo no te dije que lo hicieras así, Ringo. Dije... Al día siguiente otra vez, ahí estaba mirándome. Yo, hijo, ya llegó. ¿Qué estás haciendo, Ringo? Yo le dije a mi patrón, ella era mi supervisora, pero fui al jefe: jefe, ya no aguanto. Y él me dijo esto: dale por su lado. Es una mujer, tiene 30 años en el banco, tú apenas tienes unos meses. ¿Tú qué sabes? Ella en su mente, ella estuvo aquí cuando el Vaticano estableció el Banco de América.
Entonces cuando venía y me decía, ¿qué estás haciendo, Ringo? No, pues estoy haciendo, así no se hace. ¿Me podrá enseñar, por favor? Y le daba por su lado, le daba por su lado, le daba por su lado. Después decía, Ringo es un buen obediente. Buen empleado, Ringo. Y me aplaudía, me elogiaba en frente de todos. Yo. Tenemos que someternos a los propietarios. Si usted renta un departamento, una casa, los maestros en las escuelas, los lugares privados, nadie está sin autoridad. La autoridad viene de Dios. La autoridad es delegada por Dios. Pero aquí ahora viene lo práctico, lo que queremos saber hoy. Habrá tiempos de tenemos que desafiar la autoridad. Porque no quiero que salga la impresión que aquí vino Che Guevara a predicar. Y que nos vamos a oponer. No. Hay una manera, tenemos que ver al gobierno de una forma bíblica. Y sí, habrá tiempos que la autoridad debe ser limitada. En primer lugar, la autoridad viene de Dios. En segundo lugar, la autoridad es delegada por Dios. En tercer y último lugar, la autoridad es limitada por Dios. Es limitada por Dios. ¿Qué hacer entonces cuando la autoridad es malvada y nos quiere forzar a hacer algo contrario a la voluntad de Dios? En 1 Timoteo 2, si me acompaña ya, lo primero que usted debe hacer, quizás las primeras dos cosas son pasivas. Usted debe orar por la autoridad. Usted debe orar por el presidente, por su gobernador. Debe orar por los que están en eminencia, dice la Biblia. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, mire, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué nos sirve a nosotros la libertad como una iglesia bíblica? ¿Qué es el propósito de tener nosotros un país que esté quieto y reposadamente? Bueno, enseguida dice así la Biblia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, el propósito de tener libertad no es para hacer lo que usted y yo queramos, es para hacer la voluntad de Dios. Y Dios dice, ora para que siempre tengan la libertad de hacer lo que una iglesia debe hacer para que la gente conozca de Cristo. La misión de la iglesia es llevar el evangelio a los perdidos. Es un faro, una luz que brilla en las tinieblas para que la gente sea salva. Ahí le dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, escuche, si no fueren enviados? La iglesia envía. Hermanos, vamos, venga el sábado, venga entre semana, vamos a llevar el evangelio, vamos a predicar el evangelio. Oremos que Dios nos dé esa puerta abierta ahorita, la libertad de ir a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, a cualquier apartamento y dejarles saber que hay un Salvador que les ama. Porque esto no se puede hacer en cualquier país. No lo puedes hacer en Cuba, en China. No lo puedes hacer en lugares ahora como Venezuela o quizás otros países. Están restringiendo la predicación del evangelio. Usted y yo tenemos puerta abierta para hacerlo. Pero muchos no van. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a saber si no hay quien les diga? Nuestro Dios dice, yo quiero que todos los hombres sean salvos. Pero para ello tienen que venir al conocimiento de la verdad. No pueden ya ganar almas. Lo seguiremos haciendo. Ora por la autoridad. En vez de criticar a Biden, ora por él. De vez en cuando un chiste está bien, pero mire, ora por él generalmente. Yo digo, Señor, cambia su corazón o para ese corazón. Para que vivamos quieta y reposadamente. Oh Señor, cambia la situación económica, cambia la situación en vez de decir, cada vez llorando, la gasolina está muy alta. ¿Cuánto está el gas acá? ¿Cuánto? Eso no es nada, yo pago 8 allá en California, qué bendición.
Pero en vez de andar llorando y quejándose, las cosas no están, póngase a orar. ¿Ya oró? ¿Qué tal si no oro? ¿Qué es otra cosa que puedo hacer? De un buen testimonio. Podemos dar una buena conducta, que no nos acusen a nosotros, creyentes, de ser problemáticos. A Pablo lo acusaban de ser uno que estaba levantando sedición. Y él decía, no, nosotros somos pacíficos, los cristianos deben ser pacíficos. Primera de Pedro, capítulo 3, nos habla de las mujeres deben sujetar a sus maridos para que los que no crean sean ganados sin palabras, sino por la conducta de ellas. El creyente no debe andar ahí quemando edificios, quebrando ventanas, robando zapatos. Eso no es lo bíblico, eso no es correcto. Si nuestro país nos permite hacer huelgas, lo hacemos hasta con el permiso mismo del gobierno en lugares públicos, pero no quemando, destruyendo o matando a otra gente. Eso nunca fue la manera del cristiano. Podemos orar, podemos dar testimonio, pero vaya Éxodo capítulo 5, podemos apelar a la autoridad. Si estamos orando y nada cambia, estamos dando un buen ejemplo y nada cambia, entonces podemos ir y apelar, podemos ir y pedirle al gobierno. En Éxodo 5:1 dice así la Biblia: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. ¿Por qué no fue Moisés y le dijo, vámonos, hay que pelear contra los egipcios? ¿Verdad que no hizo eso? Él dijo, deja ir a mi pueblo. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, le dijeron, tienes esta comida, tienes que tomar este vino. Y dice la Biblia, pidió por tanto. Él hizo una petición, apeló, le dijo, quiero hacerte una pregunta, ¿podría yo no comer esto, por favor? Te lo suplico. Pidió, no resistió, no se hizo en rebeldía, él pidió. Cuando Pablo iba a ser ejecutado, él apeló a César, él pidió. Y aquí es donde entra entonces la libertad de votar, porque tenemos esa libertad de pedir, de solicitar, de buscar representantes en nuestro favor. Por eso no lo vea como algo negativo. Si usted tiene el poder de poder votar, elegir, solicitar, aquí es donde entra este aspecto. No le gusta lo que el gobierno hace, entonces solicite, pida y vota. Pero después, si yo no puedo hacer eso, si ya oramos, ya dimos buen ejemplo, ya solicitamos, ya pedimos, pero aún no quieren, allí es entonces donde ahora desafiamos la autoridad. Vaya a Éxodo capítulo 1, por favor. Ahora escuche esto, hay otro aspecto, usted puede también enfrentar la autoridad. Pero aquí esta mujer, unas mujeres, dice la Biblia, que el rey de Egipto las llamó y habló el rey de Egipto, Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea, si es varón, ¿qué va a hacer con él? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. Note este versículo, pero las parteras temieron a Dios. Y mire, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Dice Faraón, mira, si es un varón, quiero que lo mates. Y ellos dijeron, no. No. Si nuestro gobierno dice, está bien que usted extraiga ese feto en el vientre de que no quieres, porque no es una persona, son coágulos, no tiene vida. El creyente debe decir, no. Es una vida, es una persona. Hace 24 horas, a estos momentos, a mi esposa le estaban dejando saber algo. Tienes dos opciones. El bebé en tu vientre ya murió. Podemos inducir que nazca el bebé, o podemos extraerlo. Será mejor, estarás dormida, no vas a sentir nada. Cuando te despiertes, ya no vas a tener el bebé ahí. Pero no lo podemos dejar ver. Mi esposa ya había hecho eso antes, le habían dado una sustancia para provocar el parto, el primero de nuestra hija mayor, muy doloroso. Y le entró un temor, hasta empezó a temblar.
porque se recuerda del dolor tan feo que era y me decía, yo no estoy preparada para esto, ni mental ni físicamente. Pero dije, quieren extraer el bebé. Dije, eso significa lo quieren descuartizar. Y la miré y le dije, no tienes opción. Si lo vamos a hacer de una manera correcta, tiene que nacer el bebé. Es bebé. Ya hablamos con el médico y le dijo, cortan el bebé en pedazos. Y aquel hombre, el doctor, agacha la cabeza y le hace. Sanguinarios. Gracias a Dios fue un milagro en verdad. Le dieron una medicina preparándola para después darle esa sustancia, pero no necesitó la sustancia. Dios de una forma milagrosa hizo que el bebé saliera completamente. Pudimos ver esa criatura, su cabecita, sus orejitas, sus piecitos. Algo que una potencial miramos de un hijo, de un día. Pero Dios tenía otros planes. Hace unas semanas le decían a mi esposa que tenía en su sangre Trisomy 18, que es Edwards Syndrome. Casi la mayoría de los niños llegan a nacer, pero muertos. Y hoy, gracias a Dios, que si iba a morir, murió ahora y no después. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Pero mire, nos duele, porque es una persona. Es un ser humano que un día vamos a ver en la presencia de Dios. Gracias a Dios por el consuelo, la paz que nos ha dado. Pero escuche, si el gobierno empieza a decir, no es vida, nosotros vamos a decir, no. Un día van a querer venir a quitar la vida a los ancianitos, a los viejitos. Ya está una carga, mejor, ¿sabes qué? Hay que terminar con ellos. Eso ya lo hacen en algunos países en Europa. Estas mujeres dijeron, no. Ananías, Misael y Azarías, cuando se les mandó a arrodillarse ante aquella estatua, ellos dijeron, no. Cuando Daniel se le dijo, solamente puedes orar a Dios aquí al emperador, Daniel dijo, no. Pedro y Juan le dijo, no prediques en nombre de Jesús. Y ellos dijeron, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y enseguida lo hacen otra vez. Y los meten en la cárcel. Un ángel viene y los saca, le dice, vayan y prediquen. Y fueron al lugar más público, al templo. Y otra vez los llevan. ¿Qué no les dijimos que ya no predicaran en ese nombre? Ellos dijeron una vez más, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez fuimos a evangelizar unos departamentos. Y estoy yo en la parte de abajo de las escaleras. Mi compañero está allá arriba en un apartamento. Y viene un guardia. Era un morenito. Hey man, what are you doing here, man? Yo lo miré y dije, we just inviting people to church. Solamente estamos invitando a la gente a la iglesia. No estamos haciendo daño a nadie. Me di la vuelta. Y viene, no, y me pone, y'all can't be here. Y'all need to get out now. Le dije, well, my friend, he's talking. Está hablando mi amigo. ¿Puede terminar? ¿Nos vamos? ¿Hay más por ahí? Dije, I don't know. Habíamos muchos ahí. Y fue, sí, mire que los hermanos iban, ya nos corrieron. Yo estaba esperando a mi compañero. Después ya terminan de correr a todos y viene el guardia y se me queda ahí y está las así. Ya terminó, ya bajando, fue salvo, qué bendición, vámonos ya, nos está corriendo aquí. Y vamos caminando y él viene enojado. Y luego me dice, hey, what are you? ¿Qué son ustedes? No somos bautistas. Seguimos caminando. Luego me dice, oye, perdóname, ¿no? ¿Por qué? Yo también soy bautista. Y ahora me siento mal porque los corrí. Dije, man, don't worry about it, no te preocupes. Yo lo consolé, oré con él, enjugué sus lágrimas.
Dije, let me stay, bro. Déjame quedar, pues no, ya. No puedo, la patrona me dijo, yo entiendo, tienes que obedecer la autoridad, yo entiendo. Y él me dijo, come back next week. Ven la próxima semana, yo te abro la puerta. Le dije, for sure? Me dijo, for shizzle. Hemos entrado a lugares donde me dicen, no pueden entrar. Pero ahí entramos, hermano. No estamos rompiendo nada, no estamos saltando bardas. La puerta estaba abierta. Dice la gente, where did you come? ¿Por dónde entraron? Pues por la puerta. ¿Por dónde más voy a entrar? ¿Qué no sabes que dice no trespassing? Pues somos dos, no tres. Oh, nos han corrido y pues con mucho respeto. Ok, gracias. ¿Usted es manager aquí? No, ok, entonces sigo tocando. Yo sí soy manager. Oh, disculpe, nos vamos. I'll come back next week. La próxima semana vuelvo. Pero no deben detenernos de evangelizar. Predicar en las calles. Le preguntaron a mi papá, a mi pastor, que si un día es ilegal predicar en contra del homosexualismo, ¿qué vas a hacer? Yo voy a predicar en contra del homosexualismo. Y si te meten en la cárcel, ahí también les voy a dar. Ahí hay mucho de seguro. Como vivimos en este país, donde le digo, podemos literalmente maldecir la autoridad, no sabemos qué es este asunto de sufrir por la persecución de ser cristianos. No somos dignos, en verdad, de los hermanos que están en África, en el Medio Oriente, en Asia, que no tienen esta libertad. No somos dignos de ellos, cómo sufren y cómo batallan en una iglesia clandestina, teniendo que leer la Biblia a voz baja y tener que tener unas tristes hojas como Biblia. Y usted tiene Biblia completa, iglesia, calefacción, silla cómoda y no aprovecha la puerta abierta. Qué triste, qué vergüenza le debiera dar a usted. Está muy lejos ir a cuando éramos a Chicago. Señor. Yo, gracias a Dios que americanos dejaron este país en los años 1920 a ir a esas calles polvorosas de Michoacán para hablar a mi tatarabuelo. Mi abuela decía que ella, su cabello se lo peinaba con manteca. Y le daba vergüenza ver a una americana acostarse en su cama de paja. Y si unas cuantas semanas estaba igual que yo. Su ropa, su cabello, nos amaron, nos quisieron. Gente que se entregó dejando su comodidad, porque eso es lo que tenemos, es comodidad. Hay tiempos que tenemos que desafiar la autoridad. No vamos a dejar de evangelizar. No podemos aceptar el movimiento transgénero y sodomitas. No podemos aceptar los pronombres que nos quieren imponer. No podemos aceptar la ideología que nos quieren dar y decir, sigue esto porque la libertad de expresión está bajo ataque. Porque eso es lo que ellos quieren. Miren, no solamente quiere que usted lo tolere y lo acepte, quiere que usted ahora practique lo que ellos están diciendo. Tenemos que resistir. Pero mira, aún con respeto, aún con humildad. Solamente hubo una persona en la Biblia que desafió a la autoridad con una maldición. ¿Saben quién fue? Fue Jesús. Como yo no soy Jesús, yo no puedo hacer eso. Dice la Biblia que un fariseo vino, Herodes dijo que te vayas porque te quiere matar. Y Jesús respondió, dile a esa zorra que cuando yo termine mi trabajo me voy cuando quiero. Jesús no era aquel afeminado que pintan ahí en las fotos. He was a man's man. Era un hombre que era albañil, sabía cargar madera, sabía trabajar. Predicaba a voz a campo abierto a 25,000 personas sin amplificación. Ese era un hombre verdadero. Y él desafió el gobierno una y otra vez. Solamente él tuvo ese derecho, porque él es el Rey de Reyes. Pero mire, habrá tiempos cuando no solamente tendremos que desafiar, pero tendremos que huir. Los apóstoles en la Biblia huyeron, fueron dispersados. Usted y yo quizás no tenemos que huir de nuestra nación, pero hemos huido de las escuelas públicas. Hemos huido de los lugares públicos.
Hemos huido de muchos ambientes porque sabemos que ya no pertenecemos ahí. Toda la gente que desafió la autoridad también sufrieron las consecuencias. En Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Está diciendo aquí el escritor de Hebreos que hay quienes fueron perseguidos al punto que le quitaron sus bienes, sus casas, sus posesiones, y dice que ellos lo hicieron con gozo. Eres cristiano, bueno, ya vas a perder tu casa. Dice, llévensela, a cabo tengo una mejor en el cielo. Te vamos a quitar tu tesoro en el banco, llévenselo, yo tengo tesoros donde el orino corrompe y los ladrones no minan. Le quitaron tus cosas, pero ellos sentían un gozo, alegría de haber padecido por el nombre de Cristo. Tenemos que ver entonces este aspecto en un cuadro completo de la autoridad. ¿Quién estableció la autoridad? Dios. ¿Tenemos que obedecer a la autoridad? Fue delegada por Dios, pero también es limitada por Dios mismo. Pregunta a la dama, pastor, si mi esposo me dice que haga un pecado, haga algo que es contrario a la Biblia, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué debo hacer? Dice la hermana, ora por tu esposo. Igual, ora por él, dan buen testimonio, pídele, esposo, déjame hacer esto, déjame ir a la iglesia, permíteme, no me force a hacer algo que va en contra de mi conciencia y no obedezca al pecado, pero hágalo con respeto. Los hijos también. Nosotros hacia el gobierno. Espero que no suene contrario a lo que estoy tratando de explicarle. Hay un equilibrio completo en cuanto al gobierno en la Biblia. Y nosotros, especialmente los bautistas, históricamente hemos sido pacificadores que respetamos al gobierno, pero sí siempre damos nuestro lugar a darle a Dios primero la autoridad. Yo escuché de un bautista que fue perseguido por un alguacil. Él iba saliendo de su vivienda y el alguacil lo miró. Tenía una orden de arresto y el bautista lo miró porque lo estaban arrestando a causa de su religión, de su creencia bíblica, por su bautismo. El hombre empieza a correr y lo está persiguiendo el alguacil. Y están corriendo por el bosque y ve allí lo que era un río congelado. Y el hombre cristiano, el creyente, corre sobre el hielo y mira las grietas, se está quebrando el hielo, pero él logra escapar. Y detrás de él el alguacil cae en el hielo y se empieza a ahogar. Y empieza a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! El hombre mira, se compadece de él. Y se acuerda el pasaje, haz bien al que te hace mal. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Él regresa, lo rescata. Están los dos cansados, tirados sobre el hielo. El alguacil lo ve, me salvaste la vida, pero tengo que arrestarte. Lo arresta, lo lleva a la corte. Al día siguiente lo cuelgan. El hombre que le salvó. No somos dignos, hermano, no somos dignos de esta gente. Si algo aprendemos en este día es este. Gracias a Dios por el gobierno que tenemos en este tiempo presente. Tenemos una puerta abierta, tenemos oportunidad de orar, participar en la solicitud, en las votaciones. Pero también ore. Pídale a Dios que nos ayude a seguir alcanzando a la gente para Cristo. Pero escuche esto. No sé si en 20, 30 años las cosas pueden cambiar de una forma muy drástica. Y empieza poco a poco. ¿Qué debemos hacer? Un día tendremos que resistir. Pero hoy el día no es el día, quizás. Hoy lo que usted debe hacer es, voy a ponerme bien con Dios. Ahora que tengo oportunidad. Ahora que tenemos la libertad. Todos los ojos cerrados. Vamos a orar, todos los ojos cerrados. Quiero darles una invitación. Si Dios de alguna forma habló a su corazón, quisiera invitarles que nos acompañe al altar. Qué bendición es tener la oportunidad de buscar al Señor sin ningún impedimento. Aún tenemos la bendición de un gobierno que nos protege, nos ayuda.
pero no siempre será así. Estemos orando que Dios nos bendiga y nos ayude, pero recuerde, la libertad que tenemos no es para hacer lo que queramos, es para poder hacer la voluntad de Dios.